¿Qué es un motor Stirling? Un motor Stirling es un motor de combustión externa y proceso adiabático que utiliza una fuente de calor fija para calentar aire en un cilindro y generar movimiento gracias a la diferencia de presión de aire entre un foco frío y un foco caliente. En las siguientes imágenes se observará un motor Stirling en funcionamiento y un esquema que mostrará sus componentes. La historia del motor Stirling. A principios del siglo XIX, durante la Revolución Industrial, la máquina de vapor alcanzó su época de auge debido a que permitía mover diversos aparatos que facilitaron el trabajo en las fábricas y en el transporte. A pesar de esto, las máquinas de vapor presentaban muchos factores que las hacían ineficientes. Entre estos encontramos sus altos costos de fabricación y mantenimiento, la imposibilidad de utilizarlas en pequeñas empresas y su alta peligrosidad debido a la frecuencia con que las calderas explotaban. Debido a estos inconvenientes, el religioso escocés Robert Stirling planteó la idea de construir un motor que funcionara con aire caliente. En 1816 obtuvo la patente de este invento y así nació el motor Stirling. Principio de funcionamiento. El motor Stirling es el único capaz de aproximarse teóricamente al rendimiento máximo teórico conocido como rendimiento de Carnot. Su ciclo de trabajo se conforma mediante dos transformaciones isocóricas, calentamiento y enfriamiento a volumen constante, y dos isotérmicas, compresión y expansión a temperatura constante. Existe un elemento adicional al motor, llamado regenerador, que aunque no es indispensable permite alcanzar mayores rendimientos. El regenerador es un intercambiador de calor interno que tiene la función de absorber y ceder calor en las evoluciones a volumen constante del ciclo. El regenerador consiste en un medio poroso con conductividad térmica despreciable, que contiene un fluido. El regenerador divide al motor en dos zonas, una zona caliente y otra zona fría. El fluido se desplaza de la zona caliente a la fría durante los diversos ciclos de trabajo atravesando el regenerador. Como ya lo hemos mencionado, el ciclo de trabajo de un Stirling se compone de dos procesos a temperatura constante y dos procesos a volumen constante, como se muestra en la gráfica presión versus volumen. Ecuaciones que describen el ciclo. Proceso 1 a 2. Es una expansión isotérmica a la temperatura T-1 desde el volumen inicial V-1 al volumen final V-2. La variación de energía interna será igual a cero. El gas realiza un trabajo y por tanto tiene que absorber una cantidad igual de energía del foco caliente para mantener su temperatura constante. Proceso 2 a 3. Es un proceso isocórico o a volumen constante. El trabajo realizado es nulo. El gas ideal cede calor disminuyendo su energía interna y por tanto su temperatura. Proceso 3 a 4. El gas se comprime a la temperatura constante T2 desde el volumen inicial V2 al volumen final V1. Como el gas está bajo presión, el trabajo necesario para comprimirlo es menor que el que proporciona durante el proceso de expansión. La variación de energía interna será igual a cero. Se realizará un trabajo sobre el gas y por tanto tiene que ser una cantidad igual de calor del foco frío para mantener su temperatura constante. Proceso 4 a 1. Es un proceso isocórico o volumen constante. El trabajo realizado será nulo. El gas ideal absorberá calor aumentando su energía interna y por tanto su temperatura. Rendimiento térmico. El rendimiento térmico o eficiencia de una máquina térmica es un coeficiente calculado como el cociente de la energía producida y la energía suministrada a la máquina. Lo que quiere decir que en la ecuación tendremos a N como la eficiencia, que será igual a W, que será el trabajo realizado por la masa, sobre Q sub H, que será la entrada de calor. En 1824, el físico francés Aix Carnot derivó la eficiencia térmica para una máquina térmica ideal como una función de la temperatura de sus reservorios fríos y calientes. En la fórmula tendremos a N igual a T sub H, que es la temperatura del reservorio caliente, menos T sub C, que es la temperatura del reservorio frío, sobre la misma T sub H.
La ecuación demuestra que se obtienen mayores niveles de eficiencia con un mayor gradiente de temperatura entre los fluidos calientes y fríos. En la práctica, cuanto más caliente el fluido, mayor será la eficiencia del motor. El motor térmico recibe un calor de entrada de un foco o fuente caliente, que efectúa un trabajo y debe ceder calor a un foco frío. Para que la energía se conserve, debe cumplirse que el calor de entrada debe ser igual al trabajo más la descarga de calor. El rendimiento es, por lo tanto, trabajo sobre la entrada de calor, que sería igual a la entrada de calor menos la descarga de calor sobre la entrada de calor, que por factor común tendremos esto igual a 1 menos la descarga de calor sobre la entrada de calor. En la teoría, es decir, con un gas ideal y una máquina perfecta, el motor Stirling alcanza el rendimiento descrito por la ecuación, pero en la práctica este comportamiento no se cumple debido a diversos factores que se derivan del enunciado de Kelvin-Planck, que establece que es imposible construir una máquina térmica que operando en un ciclo no tenga otro efecto que absorber la energía térmica de una fuente y realizar la misma cantidad de trabajo. Después de conocido lo anterior, logramos fabricar nuestro propio motor Stirling, el cual mostraremos a continuación con registros fotográficos de su procedimiento y sus materiales que usamos en este. Luego visualizaremos un video del motor Stirling en funcionamiento. Bueno, nuestro procedimiento para la fabricación de nuestro motor Stirling fue el siguiente. Primero, tomamos una lata de cerveza y le quitamos la parte superior. Después, hicimos el pistón a partir de una esponja de brillo uniéndola con un hilo de cobre, para luego tomar el alambre dulce y doblarlo para crear el cigüeñal y meter en el centro el pistón, con una bomba en la parte superior del pistón para sellar la lata, y usamos un soporte para el cigüeñal hecho con rayos de bicicleta. Y por último, para que el motor produzca su giro, creamos un volante de inercia con CDs y lo colocamos en uno de los extremos del cigüeñal. Aquí podemos ver nuestro motor Stirling en funcionamiento. Desde que inició, vale. Hijo de puta. No estoy hijo de pucha. Eso. ¿Sí está fría el agua? ¿Le botaste el agua, no? No, vamos a toalla por aquí. ¿Se está poniendo más rápido? Sí, está más rápido. Entre más tiempo irá más rápido, mira. ¿Listo, no?